¿Cómo está? Inicia temas del día. De inmediato revisamos nuestra pregunta en Twitter para que participe. Aquí está. ¿Quién se opone a la paz en Colombia? ¿A quién no le conviene? ¿Quién la ataca? Opine. Denos sus consideraciones. Algo que ya venían alertando voces políticas de ese país suramericano. Ahora se suma la del candidato presidencial y ex jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle. Está en peligro la paz. Así lo demuestra el creciente aumento de amenazas y asesinatos a líderes sociales por grupos paramilitares. En este contexto, bueno, se ve también el incumplimiento de lo acordado en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Todo ello en contexto electoral. Quédese, de esto le vamos a hablar en nuestro primer tema del día. Se están tirando la paz. Primero, Uribe y Duque vienen construyendo un tejido de falacias y de odios que fueron conduciendo a buena parte de la población a la nostalgia de la guerra. La Corte Constitucional le abrió la puerta al Congreso para traicionar y entorpecer el acuerdo. Así se expresaba Humberto de la Calle la víspera. Por su parte, Iván Márquez, quien recordemos estuvo al frente de las negociaciones por la FARC-EP, dijo lo siguiente. Declaración. Estoy de acuerdo con la percepción del jefe del equipo negociador del gobierno en la mesa de La Habana, doctor Humberto de la Calle, cuando asegura que el concierto de los enemigos de la paz y el incumplimiento de la implementación se está tirando la paz. Sí, la paz se está hundiendo poco a poco ante la indiferencia o cobardía, cuando el deber moral es salvarla a toda costa, como el más trascendental acuerdo logrado por Colombia en las últimas décadas. Y me estoy refiriendo al acuerdo tal como fue aprobado en La Habana, sin las mutilaciones causadas por el Congreso, con la anuencia y tal vez con la indiferencia de las otras ramas del poder. Es hora de liberar las más audaces decisiones. Le pido al presidente Santos que actúe. El gobierno está permitiendo con pasividad pasmosa que se continúe sembrando la maleza de los botajes judiciales y la intervención foránea, vulnerando incluso el procedimiento diplomático y el propio ordenamiento constitucional. La creciente inseguridad jurídica basada en procesos amañados está sembrando la cizaña de la desconfianza. El tiempo y las horas de Santrich se están acabando. Salvemos a Santrich y salvemos el proceso que ha despertado la esperanza de la gente buena. No más guerra debe ser el grito colectivo. Este es un llamado al movimiento social y político del país que ya tiene en sus manos la potencia transformadora que le ha entregado el acuerdo de paz. Iván Márquez, jefe del equipo negociador de las FARC en la mesa de La Habana. Ahora, ¿cómo reaccionó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tras estas declaraciones? Veamos lo que dijo a través de su cuenta en Twitter. Nadie dijo que la implementación de la paz iba a ser fácil. No vamos a permitir que nadie se la tire. En los momentos difíciles es cuando más hay que perseverar. Pero este llamado de los ex jefes negociadores de paz se da tras la detención de Jesús Santrich, dirigente del partido FARC, y la publicación de un artículo en el periódico The Wall Street Journal donde se deja entrever presuntos vínculos de Iván Márquez con el narcotráfico, aunque la Fiscalía General de Colombia señaló que no existe ninguna investigación o requerimiento en curso sobre Iván Márquez. El artículo de este medio estadounidense, nada más y nada menos que estadounidense, hace que se acreciente la crisis por la que ya afrontan los acuerdos de paz. Vamos a ampliar la información con José Manuel Jiménez desde Bogotá. Hola José Manuel, ¿qué otras reacciones se escuchan sobre este momento por el que atraviesa la paz en Colombia y la falta de implementación de lo acordado en La Habana? Rey, televidentes, buenas tardes. Efectivamente ha acrecentado las reacciones luego de este artículo de Wall Street Journal, pero hay que
hacer claridad sobre este diario norteamericano. Ya ha empezado a salir información en medios nacionales que, por ejemplo, en el 2012, este diario americano invitó al senador Álvaro Uribe Vélez a ser parte de la junta directiva de este diario, y en el 2016 este diario sacó un artículo precisamente sobre el Nobel de Paz, que Uribe era el que se merecía el Nobel de Paz. Es decir, es un diario que ha estado seriamente señalando el proceso de paz durante los últimos años, y no era nada raro e inesperado que saliera un artículo en ese sentido asegurando que había algún tipo de investigación por parte de las autoridades norteamericanas contra el comandante político, el jefe político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Iván Márquez. Los pronunciamientos de los diferentes candidatos, como podemos saber, es por el lado de Germán Vargas Lleras y de Iván Duque, señalados por el candidato Humberto de la Calle, que el que comete un delito por fuera del proceso de paz debe pagar y debe ser extraditado. Por su parte, el candidato Gustavo Petro ha señalado que ha sido una ligereza de la Fiscalía General de la Nación todo lo que ha ocurrido en torno al tema jurídico con las FARC. Acordémonos de la captura de Jesús Santrich y ahora los señalamientos contra Iván Márquez. Pero ¿por qué Humberto de la Calle esos señalamientos contra Uribe, Duque y Germán Vargas Lleras? Comentémosle a los televidentes que estos dos partidos, Centro Democrático y Cambio Radical, fueron los dos partidos que se opusieron en la legislatura anterior a sacar adelante la implementación de los acuerdos en el Congreso de la República. Fueron los que colocaron, como popularmente se dice, palos en la rueda para no sacar la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Jurisdicción que es importante para la implementación de este acuerdo. Y también recordémosle a los televidentes que en el proceso plebiscitario del sí y el no de los acuerdos, el gerente en su momento de la campaña del no, Juan Carlos Vélez, después de las elecciones, después de los comicios del sí y el no, dijo que su campaña había sido elaborada a punta de mentiras. Ahí están, según Humberto de la Calle y según lo que se constata en las informaciones diarias del proceso de paz, quienes están saboteando el proceso de implementación de paz en Colombia, Rey. Muchas gracias, José Manuel, por esto que acabas de explicar. Un tema muy complejo, el de Colombia. Una de las aristas que vamos a tratar en nuestro programa Temas del Día, porque también sería bueno revisar cuánto se ha venido avanzando en realidad en términos de paz tras la implementación de lo acordado, quiero decir. Vamos a verlo a continuación. Ahí está. Vamos a avanzar en la información. Tras lo acordado en La Habana, un informe de la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia indica que los acuerdos no se han implementado en un 82%. Entre los acuerdos que aún no se cumplen están algunos considerados de mayor importancia, como por ejemplo la reforma agraria integral, la participación política, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, la estructura institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y el desmonte del paramilitarismo, entre otros. El gobierno del Juan Manuel Santos solo ha tramitado 12 de las 34 medidas acordadas para el primer año del proceso de paz. Además, solo se han logrado 4 de las 40 leyes pactadas y aquellas aprobadas, como la ley de amnistía para los presos vinculados con el ahora Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, no se cumplen. Únicamente se ha cumplido el 5% de lo relacionado con la reforma rural integrada, 19% de la participación política y el 33% de lo prometido sobre el fin del conflicto. La detención de Jesús Santrich, uno de los principales negociadores de este acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Santos y la FARC-EP, es considerada un sabotaje al proceso de paz. Muy a propósito de esto, John León, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, se cuestiona por qué aún no se aplica lo acordado en materia de amnistía a los presos políticos. Estamos nosotros asistiendo a una denegación de justicia injustificable, es decir, no se entiende por qué un año y casi 6 meses después aún existen personas privadas de la libertad que son de las FARC, ¿sí? Lo que convierte a las FARC-EP en este momento, o a las FARC hoy, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en la organización política con más prisioneros políticos a la fecha del día de hoy. Y decíamos, este es un aspecto muy complejo.
varias aristas que tenemos que ver por acá. Y aquí le presento otra. Luego de 2 semanas del paro armado que se realizaba en la región del Catatumbo, finalmente se levantó este paro. Así lo notificó el Ejército Popular de Liberación. El grupo armado señaló que el paro se levantaba a petición de la población civil, la más afectada en este conflicto. Vamos a recordar que el pasado día 24, el gobernador del Departamento Norte de Santander, William Villamizar, declaró calamidad pública en el Catatumbo debido al desplazamiento forzado de más de 7.000 personas y la creación de 15 refugios humanitarios. A raíz de los enfrentamientos entre el Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Liberación Nacional. Hay otro asunto referente a Colombia, lo que tiene que ver con el departamento de La Guajira. El Instituto Nacional de Nutrición confirmó que murieron 8 niños por desnutrición entre el 15 y el 21 de este mes que ya está concluyendo. Exactamente el doble para el mismo periodo de 2017. Los 8 niños tenían menos de 5 años y sus muertes disparan las alarmas. Ya los datos de mortalidad por causas asociadas a la desnutrición se duplican este año. Carlos Negret, de la Defensoría del Pueblo, alertó hace más de un mes sobre la gravedad de la situación y afirmó que las cifras del Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia confirmaban hasta finales de marzo la muerte de 16 niños en La Guajira con síntomas de desnutrición. Negret informó que entre los años 2012 y 2016 fallecieron 244 niños y niñas por este flagelo en La Guajira y de mantenerse la tendencia actual, al final de este año habrían muerto 64 infantes. Vamos a reiterar entonces la pregunta del día. ¿Quién se opone a la paz en Colombia? ¿A quién no le conviene? ¿Quién la ataca? Participe. Y nuestra imagen del día nos va a llevar hoy a la Argentina. Hoy las madres de la Plaza de Mayo cumplen 41 años de lucha. 41 años ininterrumpidos de reclamo por la aparición de los bebés nacidos en cautiverio y desaparecidos luego por la dictadura cívico-militar. Aún hoy, casi medio siglo después, aparecen esos niños que fueron arrancados de las manos de sus padres, encontrados por las abuelas y también las madres, que son las que están cumpliendo aniversario, con la última fuerza de sus vidas, luchan porque la verdad brille en el fondo o desde el fondo de una cueva. Estamos de vuelta. En nuestro segundo tema del día le vamos a hablar de la jornada que clausura de la Expo Venezuela Potencia 2018, evento que reunió importantes empresas públicas y privadas del país. También vamos a dedicar unos minutos a revisar el panorama electoral de esta nación con vista a los comicios del próximo 20 de mayo. Acompáñenos. Las ruedas de negocio fueron una de las principales actividades desarrolladas en Expo Venezuela Potencia 2018. Gracias a estos encuentros fueron firmadas unas 29 alianzas estratégicas con diferentes empresas nacionales e internacionales para impulsar áreas económicas como la minería. Otro de los sectores beneficiados fue el petrolero. En esta edición se crearon oportunidades de exportación de sus derivados con países como Turquía y la India. Se hicieron transacciones comerciales por el orden de los 2.205.000 millones de bolívares en alimento, manufactura, plan de siembra, petroquímica, industria militar. Igualmente se hicieron convenios en el campo de la minería por el orden de 180 millones de euros. También se hicieron exportaciones, convenios de exportación por 10 millones de euros. Esther Yáñez, desde Caracas, nos cuenta más. Saludos, Esther. Lo acordado en Expo Venezuela Potencia 2018 le mostró al mundo cómo el país suramericano es capaz de desarrollar una economía que no dependa exclusivamente del petróleo. Amplíanos, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rey. Efectivamente, ese era el objetivo de Expo Potencia Venezuela 2018, que este año cumplía su segunda edición. Fomentar ese encuentro entre empresas públicas, privadas y mixtas para favorecer una nueva economía, para favorecer la producción interna y salir del rentismo petrolero. Hoy Nicolás Maduro daba una rueda de prensa en la clausura de esta Expo Potencia Venezuela y hablaba a los periodistas
con datos para demostrar cómo de exitosa había sido esta edición. Digo exitosa porque así lo ha calificado el propio presidente Nicolás Maduro. Y fíjate, Rey, en números, ¿cómo ha sido esta edición de Expo Potencia Venezuela? Bueno, en solo 3 días la han visitado más de 302.000 personas, han participado 367 empresas, tanto públicas como privadas y mixtas. Se han firmado 734 convenios de alianzas productivas y además se han firmado y se han dado también 478 créditos a través de bancos a diferentes empresas para que puedan precisamente eso, favorecer la producción interna en este momento coyunturalmente hablando tan importante para el país. Además, en clave económica, como no podía ser de otra manera, ha continuado hablando el presidente Nicolás Maduro porque bueno, ha hablado de las próximas elecciones, de los próximos comicios presidenciales del próximo 20 de mayo y hemos encontrado un discurso contundente, Rey, porque ha asegurado que después de las elecciones van a ser un gobierno de calle económico, que van a continuar con este nuevo modelo productivo que se ha visto reflejado en la Expo Potencia Venezuela 2018. Ha dicho que después de ganar las elecciones, a partir del próximo 1 de junio, van a salir a la calle con las botas puestas, que van a recorrer el país en 3 meses y que van a recorrer todos los estados para favorecer precisamente esa nueva economía. Incluso aseguraba, hablando de la especulación económica que existe en estos momentos en el país, que el gobierno nuevo va a tener una nueva estrategia económica, un nuevo sistema de precios justos y que va a cortar las manos a los especuladores. Así lo decía, Rey. Y medidas, anuncios que señalaban esta rueda de prensa también para terminar con esa especulación, con esa hiperinflación inducida que está sufriendo el país y de la que hablaba el presidente Nicolás Maduro. Bueno, pues anuncios muy importantes. El que más importante, sin duda, y que va a beneficiar a todos los venezolanos y venezolanas. Se ha decretado el aumento del salario mínimo, que pasa a 1 millón de bolívares. Es un aumento del 95% y se aumenta también los cestatickets, esta ayuda que da el gobierno para la compra de alimentos a todos los trabajadores. Bueno, se ha aumentado hasta el 1,5 millones de bolívares. También se ha procedido a decretar un aumento de los bonos de la patria, los conocidos como bonos de la patria, que son ayudas económicas que da el gobierno también a través del carné de la patria a muchos venezolanos para ayudarles en este momento de guerra económica que está sufriendo el país. Así que importantes anuncios, Rey, como ves, en el marco de esta segunda edición de Expo Potencia Venezuela 2018, que el presidente Nicolás Maduro califica como un éxito y en la que han participado más de 300 empresas, recordamos, del sector público, del sector privado y del sector mixto. Así que en clave económica muy contundente el presidente Nicolás Maduro, importantes anuncios para ayudar a los venezolanos y después de las elecciones, bueno, pues lo que decía el presidente Nicolás Maduro, cero tolerancia contra los especuladores, ley de precios justos ya. Muy bien, Esther, muchísimas gracias por tu reporte. Hasta muy pronto. Esther Yáñez, directamente desde nuestra sala de noticias. Hablaba respecto a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, a quien vamos a ver a continuación en calidad de candidato a la reelección. Imágenes en vivo desde Cojedes. ¡Maduro! ¡Maduro, presidente! Nicolás Maduro, la paz de Venezuela. Por todito Venezuela tenemos blindado un muro. Ahí lo vemos, si hablamos en clave electoral, como apreciábamos, los candidatos continúan recorriendo el país, realizando actividades de campaña. Vamos a ver qué dicen en sus redes sociales. Henry Falcón, por ejemplo, tuiteó: inicia el primer encuentro nacional de voluntariado, jóvenes profesionales, trabajadores, ciudadanos comprometidos con la salvación de nuestro país este 20 de mayo. Mientras que Javier Bertucci expresaba: uno de los motivos que me impulsa a seguir adelante es este recorrido a la tarima. Cuántos abrazos, cuántas muestras de sentimientos, son besos, son lágrimas de gente que está esperanzada. Este recorrido para mí simboliza el inicio del cambio en cada estado de Venezuela. Entonces recopilábamos información de los 3 candidatos a la presidencia de mayor puntaje.
como organizaciones internacionales de la talla del CELA, por ejemplo, han reconocido la transparencia y garantía que brinda el sistema electoral en los últimos años en Venezuela, bueno, pues también se lo mostramos aquí. Un punto importante es la autenticación del votante. La identidad del elector se verifica mediante un captahuellas. El voto es secreto. Luego de sufragar, el número de identidad se guarda en un archivo cifrado que no contiene registro interno ni externo. Además está el comprobante de voto. El elector ve en la pantalla de la máquina la opción seleccionada. Luego de aceptar, se imprime un comprobante. Y por último, la totalización y transmisión. Culminada la jornada electoral, la máquina totaliza los votos y genera actas de escrutinio que son entregadas a los testigos. Ahora, ¿qué opinan los candidatos sobre el sistema electoral venezolano? También se lo mostramos. El candidato por el Partido Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, expresó: yo no creo que el CNE, o sea, el Consejo Nacional Electoral, proclame como ganador a presidente a alguien que no lo sea o que no haya ganado por los votos. Eso está difícil porque cada organización política manejará sus propias actas, las cuales, dado al sistema, pueden ser constatadas con la del ente electoral. El candidato Henry Falcón se refirió a la abstención como un error. Dijo que eso no tenía destino, no tiene ningún fin, no tiene utilidad. Es la hora de hacer lo que tenemos que hacer por Venezuela, votar, resaltó. Mientras que el candidato a la reelección por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, dijo: las máquinas no harán trampa. Nuestros testigos y los de otros candidatos se encuentran realizando auditorías junto a acompañantes internacionales. Y sepa que un reciente sondeo de la encuestadora venezolana Interlaces indicó que más del 50% del electorado votaría por Nicolás Maduro. La encuesta se realizó sobre la base de 1.580 entrevistas directas en hogares de todo el país. La consultora informó que en su más reciente sondeo, las encuestas dan como ganador con el 51% de los votos al candidato presidencial por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, en estas elecciones del 20 de mayo. El sondeo también señala que el 18% de los votantes elegiría a Henry Falcón, mientras que el 16% indicó que será el ganador el candidato de Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci. Le hablamos entonces de otros temas que también son noticia durante esta jornada de lunes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales, como por ejemplo Francesca Emanuele, que dice: el presidente Trump pide opinión vía Twitter sobre dónde realizar la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Si en un tercer país o en la Casa de la Paz, ubicada en la frontera entre las dos Coreas. El encuentro se espera a finales de mayo o inicios de junio. Otra más. Francesca Emanuele sigue diciendo: embajador de Bolivia Diego Pari protesta y dice que no va a participar y no reconoce el Consejo de la OEA sobre situación humanitaria en Venezuela porque la sesión viola los reglamentos, ya que las organizaciones externas invitadas al Consejo no están registradas en la organización. Freddy Morales: Bolivia inauguró un nuevo pozo gasífero en Tarija, con capacidad de producción de 28 millones de pies cúbicos día y una inversión de 84 millones de dólares estadounidenses. El presidente Evo Morales pidió a los pueblos indígenas de la región no poner trabas a este tipo de actividades. Vamos con más. Laura Prada: Cuba alista la Plaza de la Revolución de La Habana para el desfile de este 1 de mayo. Este será el primer acto masivo al que asista la nueva dirección del país. Tenemos otro tuit. Hilda Silvestrucci: Honduras, el 30 de abril del 65, el ejército hondureño, bajo la dictadura del general Osvaldo López Arellano, asesinó a 7 campesinos que dirigían la lucha por la reforma agraria. El hecho sucedió en la montaña, el Jute, departamento de Lloro. El crimen sigue impune. Pablo Pérez en México, director de la Secretaría de Seguridad Pública y un efectivo policial en Chilapa, Guerrero, desaparecidos desde el sábado. Fueron hallados ejecutados en un auto de Chilpancingo, Zumban 9. Los policías ejecutados el 20 de abril. Sergio Rodrigo: Francia, los ferroviarios siguen en huelga en Francia ante el proyecto de privatización del sector del tren promovido por el presidente Emmanuel Macron. Hasta finales de junio hay 36 jornadas de protesta. Grève SNCF es la etiqueta que utiliza Sergio Rodrigo porque es la que está más repotenciada sobre este particular. Vamos entonces a avanzar.
Las Madres de Plaza de Mayo, como le decíamos en nuestra imagen del día, cumplen 40 años de lucha sostenida por los derechos humanos y las causas justas. Esta organización fue creada el 30 de abril de 1977, cuando un grupo de madres que buscaban a sus hijos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar decidieron agruparse y coordinar acciones. El golpe de 1976 desapareció a 30.000 personas, en su mayoría militantes que desde la clandestinidad luchaban contra la junta militar de Rafael Videla. A diferencia de los gobiernos kirchneristas, el ejecutivo de Mauricio Macri desestima la labor de las Madres de Plaza de Mayo, también la de abuelas y organismos similares. Edgardo Esteban nos ofrece más información sobre la jornada. Saludos, Edgardo. Adelante. Hola Rey, te saludo y también saludamos a toda la audiencia de Telesur. Un día muy especial para lo que significa la lucha por los derechos humanos en Argentina. 41 años del inicio de este largo camino que han emprendido las Madres de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos, a partir de aquellos días en donde no podían estar reunidas por el estado de sitio en esa dictadura cívico-militar y ese transitar en torno a la pirámide de Mayo, pidiendo por la justamente ubicación de sus hijos desaparecidos en ese momento tan complejo, tan difícil que tuvo la República Argentina. Y a partir de esa desaparición, este camino en favor de la verdad, la memoria y la justicia, que marcan un camino de ejemplo porque la mayoría de esos genocidas hoy están presos en cárceles comunes, cumpliendo los delitos de lesa humanidad que cometieron, pero también en esa búsqueda que marca un reflejo de aquel pasado que no se tiene que repetir nunca más en la República Argentina por los 30.000 desaparecidos que se sigue marcando como una consigna, pero también en este presente tan complejo con un gobierno que les está dificultando la lucha a los organismos de derechos humanos, pero marcando estas mujeres de pañuelo blanco también este camino de esperanza hacia las generaciones venideras en lo que significa este transitar en favor de la verdad, la memoria y la justicia. Gracias, Edgardo. Vamos entonces con la imagen del día. Rectifico la pregunta del día. Ya a esta hora uno como que se confunde porque son varias cuestiones del día. A continuación la pregunta. Ahí tenemos la pregunta. ¿Quién se opone a la paz en Colombia? ¿A quién no le conviene? ¿Quién la ataca? Veamos qué nos responde Joaquín. A ver, pónganse de acuerdo. Joaquín. Al uribismo y Estados Unidos no les conviene terminar con el negocio del narcotráfico y todo lo que hay detrás, pues son los que se benefician de ese gran entramado. Otra respuesta, la de Yaotl, dice: todos queremos la paz en Colombia porque es un país hermano, su gente es noble y trabajadora. No digo nombres, pero hay un problema que empieza con Álvaro y termina con Uribe, ¿verdad? Álvaro Uribe. Ajá. Bueno, gracias entonces por su participación en nuestra sección de la pregunta del día. Lo vamos a dejar con otra de las cuestiones del día, el video web del día. Producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Científicos de todo el mundo batallan día a día para saldar una de las deudas más importantes que posee la ciencia con la humanidad, la cura contra el cáncer. Hoy le mostramos a un grupo multidisciplinario de Sudáfrica que descubrió una nueva manera de tratar esta enfermedad. Con este video despedimos el programa de hoy. Gracias.